Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días a los que van a ver después esto diferido y los que se van a ir sumando después para poder ver este vivo. Hoy día tenemos un invitado súper especial en donde vamos a trabajar y vamos a entender, ahí está, qué es el subconsciente y cómo funciona. Aquí lo voy a invitar a mi querido. ¡Ay! ¡Por, Buenas. por fin! Qué bueno. Se me oye bien primeramente, es que siempre hay como unos problemas de audio en el inicio, como mucho eco. Si hay mucho eco es por el tipo de la sala en la que estoy ahora mismo, pero por lo demás, ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. A ver si nuestros amigos ahí nos dicen se escucha bien, se ve bien. Ahí nos van contando. ¿Cómo estás, Bueno, querido Bruce? muy bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy encantadísimo. Me he prometido a mí mismo no embalarme, no ir a toda, porque tiendo a... y a veces me como las palabras. No Ya, hay cultura, no. entonces esa energía, esa pasión, ¿no? No. Entonces hay veces que cuesta canalizarla, pero estoy encantadísimo. Bueno, estuvimos los dos con lo mismo ahora hace un par de semanas, nos pasó Sí, exactamente igual, que perdimos, sí. teníamos la voz fatal, la garganta, y bueno, y a Mimi nos dijo lo que era, ¿no? Que es lo que estaba pasando en esos días. Así que bueno, estamos aquí de vuelta y genial, vamos, encantadísimo de estar aquí por primera vez en tu espacio y vamos, a lo que venga. Bueno, yo te agradezco también. Yo todavía estoy como, de repente me sale la voz, de repente se me va. Yo creo que estamos así como irradiados por muchas cosas, así que bueno, yo creo que este vivo viene directo al callo, como se dice aquí en Chile, porque primero, si quieres presentarte para la gente que no te conoce, de mi espacio, los que vayan a ver después, ¿quién es Vale. Bruce hoy? Madre mía, vaya preguntita. Bueno, pues sí, mi nombre, o al menos es lo que pone en los documentos, es Bruce Sánchez, y yo nací en Australia, en Melbourne, pero bueno, soy de familia española, y me crié en España, no volví a Australia y ahora mismo me ubico en Colombia, de donde es mi mujer. Y bueno, he hecho muchas cosas, me he dedicado a muchísimas cosas en la vida, he sido, bueno, pues de entrenador de Krav Maga, cinturón negro, bueno, entrenador y cinturón negro en Krav Maga, guardia de seguridad, guardaespaldas. He sido además, ¿cómo se dice? Salvavidas, que creo que es guardacostas Sí, salvavidas también se dice aquí, sí. sí. Oh, socorrista, sí, tiene España, ya También. se me olvida. Socorrista, bueno, pues he sido también funcionario de prisiones cuando estaba en Australia y ahora pues, bueno, ahora ya finalmente encontré mi camino, encontré mi sitio, mi propósito, mi conexión y ahora mismo trabajo con otros seres en la reprogramación de esa mente subconsciente que tantos quebraderos de cabeza nos puede dar en muchas ocasiones debido a que no Tremendo. sabemos entenderlo, ¿no? Pero Mm. básicamente me dedico a eso. No sé si seré una bolita de luz como Mimi, no lo sé, aún no lo sé. Ella ya me dijo que estoy a punto de que se me caiga el velo, ya me lo dijo en el último café, que fue ahora este pasado lunes. Estás ya al borde de tal. Y digo, bueno, pues ya te lo diré, ya te avisaré. No sé si estará aquí ahora mismo con nosotros, si está aquí, Mimi, muy buenas. No sé si nos verá ahora o después. No la veo ahí, pero un saludo a nuestra querida Mimi, siempre nos anda salvando de todas nuestras dudas existenciales cósmicas. Así que pues bueno. Eres una bonita de luz, sí, dicen por ahí que eres luz. Oye, Bruce, Ah, ¿y, dime. y cuándo empezó esto como de cambiar de rumbo, de empezar a la desprogramación? ¿Te pasó algo a ti? ¿Cómo fue tu historia Sí, en esto? ha sido una cosa muy característica en mi viaje de vida. O sea, tengo muy buenos amigos, bueno, en Madrid y demás, que ellos dicen, bueno, es que, qué estás haciendo ahora mismo? ¿No? Y saben que, pues, tiendo mucho al cambio. Además, Alex, Sbertoli, ya me dijo que el cambio era una cosa muy característica por mi signo, por mi ascendente y ¿no? por todo. Entonces, es cierto que el cambio es algo que ha sido muy, muy presente en mi vida. Sí, me da muchos cambios, muchos giros y bueno,
como no podía ser otra, como no podía ser esta última vez, pues igual, ¿no? Antes de entrar en la reprogramación de este subconsciente, pues yo estaba como funcionario de prisiones en Melbourne, en Australia, y bueno, justamente antes de que la pantomima esta llegara allí, en Australia, en diciembre del 2019, sufrí, bueno, experiencié, más que sufrí, experiencié un ataque brutal de pánico en el trabajo, mientras trabajaba en la prisión, mientras hacía conteo de presos, en un día muy tranquilo. O sea, no hubiera algo que lo agitara o que lo accionara, simplemente se dio. Fue una cosa, para mí fue, bueno, quien haya tenido ataques de pánico ya sabe a lo que estoy refiriéndome. Se sienten muy intensamente y claro, no lo entendí para nadie esto de dónde viene, porque no había nada que lo, ¿no? que lo motivara. Así que para mí fue un shock tremendo y bueno, a raíz de ahí es cuando empezó ya mi andadura, ya no solo en el subconsciente que aquello vino después, sino en todo el viaje del crecimiento y desarrollo personal que ya conocía previamente, pero ya a raíz de este episodio sí es cierto que ya me zambullí más de lleno, porque era algo que iba posponiendo, ya lo miraré, ya ahora otro momento, ya empezaré en otro momento, ya empezaré en otro momento. Bueno, pues la vida, mi yo superior me hizo así, con toda la mano abierta, como si te voy a dar un poquito con la mano bien abierta y te voy a cruzar así la cara, porque de esa forma es como... Esto ha sido también otra característica en mi aprendizaje en esta vida, a base del dolor y de eventos muy significativos. Entonces, claro, y encima con la salud, que es algo que a mí ¿no? Claro, cuando empecé a sentir aquello, creía que me estaba muriendo, me estaba dando un ataque al corazón, porque se sentía con tanta intensidad. Entonces, ahí es cuando empecé a prestar atención dentro. Entonces, mi investigación dentro del ¿cómo se dice en castellano? PNL. Del PNL, del mindfulness, todo lo que son muchas variantes del life coaching, neurotransformational life coaching. Estuve un tiempo de baja médica por estrés y aproveché esa situación, ¿vale? Que luego coincidió con los encierros de marzo. Entonces aproveché esa situación para empezar a encontrar respuestas. Entonces me metí de lleno y entonces una cosa fue dando a la otra. Entonces, bueno, de ahí también me encontré con Brendon Burchard, que es bueno, está considerado como un coach el mejor coach de alto rendimiento ahora mismo a nivel mundial. Digamos que es como Tony Robbins en el alto rendimiento. Por ponerte una idea. Entonces, bueno, pues entré en el alto rendimiento, empecé también a cambiar mi perspectiva en muchos aspectos, pero todavía no estaba todo, todavía, o sea, el giro se había iniciado, pero todavía había mucho todavía había muchos lugares por donde visitar, y luego lo que facilitó aquel giro fue en el 2021, los encierros del 2021 en la ciudad de Melbourne. Ahí así que fue, porque en 2020 en Australia, para mí inicialmente, como también coincidía que yo estaba de baja médica, pues apenas me afectó en ese sentido. A ver, sí había encierros, había que estar, pero no le estaba prestando ninguna atención. Fue en el 2021. Ahí sí que fue para mí el año que para mí fue determinante en cuanto a mi crecimiento, a mi transformación, mi segunda. Siempre digo, esa fue mi segunda transformación, ya que la primera se dio hace más de 20 años, cuando salí, cuando superé las adicciones, cuando era adicto, cuando viví en España. Esa fue la primera vez. Sí. Pero yo te digo que la vida mía ha sido muy bueno, y estoy compartiendo un poco, no la punta del iceberg, pero tampoco todo, porque hay cosas también que implican otras personas que aún siguen vivas, como mis padres y demás. Tampoco quiero entrar en esos detalles, pero bueno, que también afectó, ¿no? Pero sí, hace más de 20 años superé las adicciones, eso para mí fue ya una primera toma de contacto con ese poder, esa fuerza interior, esa fuerza invisible, que en muchas ocasiones puede ser súper destructiva, en la que acabamos saboteándonos, pero que en este caso para mí fue una revelación. Es decir, hostia, ¿dónde has estado toda mi vida, no? Yo recuerdo con 25 años, ¿no? Cuando tengo ya 45, entonces hice una conexión ahí cuando dije, se acabó, este mundo se acabó para mí, bueno, cuando ya me puse serio, y lógicamente luego
tuve un apoyo terapéutico, hice un programa de rehabilitación por 18 meses. Pero esa energía, esa fuerza que nunca había sentido tan potente dentro de mí, dije, hostia, digo, ¿y esto? Entonces eso ya me despertó mucho esa curiosidad, ¿no? Pero luego, al cabo del tiempo, pues ya entra uno en la monotonía, en la rutina, en el sistema y empieza pues con las, ya, ¿no? Con las cosas normales, que sea el trabajo, que sea el dinero, que sea ahora las parejas, que sea qué tal, ¿no? Fuera ya un poco de ese mundo adictivo, pero sí dentro del sistema todavía esclavista y castrista, como bien me dice Martín. Entonces, bueno, por eso digo, esta última vez que fue para mí la más impactante, pienso que no había ni adicciones, ni hubieron eventos mega dramáticos como lo hubo hace un poquito más de 20 años. Sí que es cierto que para mí la experiencia que yo tuve en Australia, más habiendo nacido allí, tenía aunque me haya criado en España, yo los años que pasé luego en Australia para mí fueron buenísimos en muchos aspectos. Entonces yo estaba enamorado de mi país y de mi tierra y de mi ciudad, ¿no? Y todavía tenía la idea de que pese a que ya venía con un cierto rodaje, ya venía escuchando a Robert. Bueno, tuve el lujo de poder ver a David Icke en el 2016 en directo en la ciudad de Melbourne por casi 12 horas. O sea, ya venía con una cierta idea de, bueno, que todo esto es una historia, ¿no? Pero yo, inocente de mí, aún pensaba que Australia, como todos dicen, Australia se vende muy bien, tiene un marketing. Además, en Chile se tiene que vender muy bien, también hay muchísimos chilenos. Hubo una época, hubo un boom de chilenos en Australia, ¿cierto? Sí. Y entonces, claro, y aún ingenuo de mí pensaba que Australia era el país que hacía las cosas de forma distinta, que aún podía haber un cierto grado de confianza en los políticos, que los políticos se miraban. De hecho, la cultura del pueblo australiano, o sea, su éxito, entre comillas, porque vamos a ver qué podemos entender por éxito, la gran mayoría de la población australiana, el éxito se lo achaca a sus políticos, ¿sabes? Entonces, es un país que tiene mucho orgullo porque sí ha prosperado, ha mejorado, pero sigue siendo un país, sigue siendo una prisión. Eso es algo que a mí, eso se me hizo bajar el velo en esa 3D, en ese 2021 me hizo bajar mucho el velo porque vi que todavía sigue una prisión. Que es un país que está bien, que tiene mejor calidad de vida. ¿A qué nos referimos? Sigue siendo un sistema esclavista. Tú sigues teniendo que ir a trabajar, pagar tus facturas, hacer aquí exactamente lo mismo. Sí es cierto que las condiciones quizás sean algo mejores, no lo voy a decir, pero sigue siendo el mismo sistema, ¿no? Entonces, ya cuando ya a finales del 2021, cuando nos dieron ese ultimátum que yo jamás hubiera pensado que me hubiera ocurrido a mí allí, en Australia, en 2 semanas os pincháis o a la puta calle, tal cual, además por ley. Ahí es cuando dijimos, ¿qué hacemos? Lógicamente no quiero pasar por aquí, pero, hostia, empezamos a indagar, podíamos venirnos a Colombia, no nos pedían nada. Ninguna aerolínea nos cogía, nos aceptaba, ninguna del país nos dejaba salir. ¡Ni una! Puta madre que me parió. Bueno, pues me quedo un tiempo, pongo la prestación, vemos a ver qué hacemos y a ver si pasan las prestaciones que el gobierno exige, de que o estabas con la marca del pinchazo o no había tampoco. Digo, pues, ¿qué nos queda? Irnos a la calle. Es que no nos quedaba nada, o sea, nada, no tenemos ni familia, no tenemos nada, estábamos mi mujer y yo solos, sin poder salir del país, sin saber qué hacer, sin poder. Entonces, pues nada, cedí al chantaje, porque ahí es donde mi programación aún continua. Ya había iniciado a trabajar en mi subconsciente, pero ahí es cuando me di cuenta de, hostia, todo lo que aún me queda por aquí, porque empezaron a salir los miedos, ¿y qué voy a hacer? Y si no trabajo, y si no ingreso, no voy a poder proveer para mi familia, mi mujer no trabaja, nos vamos a morir y aquí se acaba todo, ¿no? Entonces, esa yo no lo sé. Sin embargo, sí te voy a decir que por aquel entonces ya estaba activo en la comunidad con Bruce Lipton y tuvimos Bruce Lipton va cada mes en grupo, entonces daba la casualidad que antes de hacer eso teníamos un grupo con él, entonces ahí tuve de decir, oye, ¿podemos hacer algo con la reprogramación para que este veneno no nos intoxique? Entonces, claro que sí, desde la reprogramación del subconsciente puedes convertir cualquier sustancia que consideremos nociva en un placebo. ¿Cómo es la medicina?
como es un tercio de la medicina a nivel mundial, es un placebo. Bruce Lipton lo denunció hace muchos años, por eso ya no puede enseñar en las universidades. La licencia se la fundieron, la fulminaron, porque él denunció muchas farmacéuticas de que, bueno, pues no solo de que la medicina es un tercio de la medicina actual, es un placebo, o sea, que no es nada, que es simplemente por la creencia de que te va a hacer un bien. Es tu creencia quien te, digamos, cura o alivia en lugar de ser ese producto. Imagínate, con lo que estamos hablando. Entonces, usando esos mismos principios, ¿vale? Pues entonces empecé a reprogramar mi subconsciente, empecé a integrar creencias del tipo que, bueno, pues esa sustancia no me iba a dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Resultó exitosa, ¿vale? Yo físicamente estoy genial, pero obvié un apartado muy importante, que fue el factor psicológico. A ese sí que no lo preví. Entonces, ¿qué me pasó durante esas 3 semanas entre uno y otro? Me vine abajo, me hundí, me perdí mi identidad. Dije, ¿qué me ha pasado? Que venía más escuchando a Robert Martínez, no era ni capaz de escuchar las conferencias de Robert Martínez, me sentía traicionado, me sentía violado, me sentía sucio, me sentía de muchas formas, ¿no? Pero bueno, una vez más, ese dolor, ese sufrimiento para mí fue el mayor catalizador que necesitaba. Esto es cuando el arquero va tirando atrás, va apuntando hacia la diana, cuando va hacia atrás, justo llega ese punto que hace ¡pam! Me hace la flecha. Pues eso es lo que me pasó 3 semanas después de la segunda experiencia, ya no hay una tercera marcha. Se acabó. Aquí ya dije, se acabó. Además, ya empezaba a canalizar mi yo superior a través del test muscular. Y sí que canalicé que eso era justamente esa experiencia, no la podía evitar, no se iba a evitar, y que tenía que pasar por ahí. Y yo, que no me jodas. Y yo, claro, y lo intenté evitar por todo, y no hubo manera. Al final entendí que sí que tenía que pasar por ahí, pues bueno, a día de hoy estoy como estoy donde estoy, haciendo lo que hago, viviendo la vida que vivo, y bueno, y dándole... Bueno, no te voy a decir que voy a darle gracias por esa experiencia, porque si lo hubiera podido evitar, lo hubiera hecho, pero sí es cierto que ya ha pasado un tiempo, echado la vista atrás, veo la conexión, conecto los puntos y digo, hombre, pues, o sea, ha servido, ¿no? Lógicamente no volvería a pasar por ahí, pero bueno, fue lo que necesitaba en mi proceso de vida, en mi evolución. Y bueno, llegó enero 2022, ya hicieron el anuncio también de que, bueno, señores, porque solamente fue, bueno, para nosotros, para lo que trabajamos, para el Estado, etcétera, para médicos, etcétera, etcétera, tienen 2 meses para ponerse el tercero, obligatorio por ley, mandato de ley. Entonces decimos, ¿qué? Señores, chao, chao. O sea, que hasta aquí ha llegado tal, y mis compañeros diciendo, ¿tú estás loco? ¿Qué estás hablando? ¿Que me marcho? A Colombia, pero si te van a secuestrar, ¿qué vas a hacer? Y yo claro, yo seguí siguiendo con la broma, me dije, ¿secuestrar? Tú no sabes lo que hacen tú no sabes lo que los extranjeros podemos hacer en Colombia. Yo, claro, yo el cachondeo, o sea, el humor negro que desarrollas en prisión, trabajando en prisión, es llega a un nivel que es enfermizo, ¿no? Digo, ¿tú sabes lo que los turistas bueno, y yo más con nacionalidad australiana dije? Nosotros podemos portar armas. Si alguien te intenta robar, le pegas un tiro, lo matas y no pasa nada. Lo tiramos al descampado y ya está. La policía ni te pregunta. Se quedan así, dice, ¿cómo? Bueno, si tú no sabes la de destrozos que hemos hecho allí ya anteriormente, con el que lleva el cachondeo. Digo, pues, ¿qué coño me va a pasar en Colombia? No va a pasarme absolutamente nada. Ya sé lo que hay aquí. Se me bajó el pelo. Australia. Australia es un puto país como otro cualquiera. Es más, sigue siendo una maldita prisión en la que tienen a sus reclusos, a sus internos, completamente presos. Ellos no se dan cuenta. ¿Vale? Y el sistema es exactamente igual que cualquier otro país. Más moderno, más de aquí, pero es la misma mierda. La misma corrupción, más tapada, que en países más como España o en toda Latinoamérica ya es obvio. O sea, la corrupción es algo que ni se cuestiona. Aquí todavía se cuestiona. La gente todavía, bueno, de hecho, lo compartí no hace mucho. Hace 2 sábados fueron las elecciones, no al país, no al gobierno federal, sino al Estado, lo que serían las provincias, ¿no? A las provincias.
Pues bueno, pues fueron las elecciones del estado de Victoria, fueron hace el estado de Victoria, cuya capital es Melbourne. Hace 2 semanas fueron las elecciones, ¿se adivina qué? Ha ganado el mismo tirano, el mismo satánico, con mayoría absoluta. Ha vuelto a ganar después del estropicio, después del destrozo que ha sufrido la ciudad. Esa transformación que ya no creo que fuera una transformación en sí, simplemente que estaba tapada y que unos cuantos pudimos ver que esto que es, ¿no? Pues ha vuelto a ganar y con mayoría absoluta. Y dices, no pasa en ningún país. En todos los países en todos los países que han estado gobernando durante esta historia, en prácticamente casi todos han cambiado de gobierno, que luego es lo mismo, vale, luego es lo mismo. Aquí en Colombia donde estoy han cambiado, que creo que es la primera vez que está, no sé qué, es la izquierda, creo que es la izquierda, tampoco lo sigo, ¿no? Pero bueno, quiero decirte, ha habido un impacto en todos los países del mundo, allí no. Increíble. Eso es para que te hagas una idea, también el subconsciente colectivo, esa programación colectiva que nos llega a todos, ¿no? Que no nos salvamos ni uno. Pues bueno, sé que me he explayado un poquito. No, un poquito. no te preocupes. pero, O sea, en distintas situaciones. En otro vivo a lo mejor hablaremos de cómo saliste de las adicciones y todo eso, que también es interesantísimo. Imagínate la voluntad, increíble. Ahora, la vida de Colombia te trajo esta apertura para poder ayudar a otros desde trabajar sí. programación. Sí. ¿Qué es el MK Ultra? Vale, sí. Pero quiero que nos cuentes de qué se trata y cómo trabajamos en eso nosotros, o cómo nos damos cuenta de estas programaciones. Sí, bueno, el MK Ultra sobre todo viene por Mimi, que ella dice, es que lo que tú haces, que el primer café en el que estuve, es que ella me dijo lo que tú haces, es una desprogramación MK Ultra de este sistema, ¿no? O sea, el MK Ultra en sí fue un proyecto secreto e ilegal que está desclasificado, que esto no es ninguna teoría ni ninguna conspiración, está al acceso de todo el público. Esto se inició allá en mitad de los años 50. O sea, en resumidas cuentas, era un programa que hacía que era desfragmentar mentalmente la personalidad de un ser, ¿no? La desfragmentaba por completo. Además era un proyecto, o sea, un proceso muy invasivo. Usaba drogas, usaba torturas psicológicas, era súper invasivo. Entonces, además, la gente que participaba en ese programa no lo hacían por propia voluntad. Muchas veces eran forzados o engañados. No eran por propia voluntad. Cogían gente de las calles, de los prostíbulos, o engañaban, ¿no? Tienes que tomarte este LSD, que era cuando testaban el tema del LSD. Los engañaban y entonces lo que conseguían, entonces estudiaban las respuestas y entonces de ahí empezaban a manejar y a desfragmentar las personalidades del ser, ¿no? Entonces fue bastante heavy, así, usando esas palabras, fue un proyecto bastante fuerte, que yo tengo también yo creo que hubo otro resultado, no tan solo esto se llegó a finalizar de forma oficial, creo que fue a primeros de los 70 por una infiltración que hubo. Alguien empezó a hablar de aquello y entonces se tuvo que parar. Que casualmente, no cuando se cierra el proyecto en sí, pero digamos que porque esto empezó es que no recuerdo si fue entre el 53 y 54, aproximadamente, por ahí empezó este proyecto. Pero luego, allá por los años 60 empieza también más el boom de las televisiones, aunque no es un boom, pero ya empieza a haber pues, televisiones, empieza a ser más común, empieza pues bueno, los programas de radio y televisión, los programas de noticias. Entonces, cuando ya se finaliza oficialmente, que eso no se ha parado, se ha continuado extraoficialmente, a la vista está recientemente ¿cómo se llama? Kanye West, que como se ve, él ya está hablando de ese MK Ultra que mucha gente de Hollywood se le aplica para que sean sus marionetas, para que, bueno, ya han visto también gente como Britney Spears y otras celebrities, como les llamen, como hay un momento en el que pierden los papeles y son de nuevo enviados a centros de rehabilitación. Vamos a poner, ellos dicen centros de rehabilitación, bueno, más recientemente ha sido también Will Smith, ¿no? Pues bueno, pues esos supuestos centros de rehabilitación los vuelven a reprogramar, les vuelven a indoctrinar, les vuelven a hacer todo ese trabajo. Y yo tengo la sospecha que, estoy en ello también, que no tan solo lograron eso,
también lograron lo que ahora vamos a compartir acerca de lo que es el subconsciente, las características y ese poder que el subconsciente tiene, posee en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ahora entremos allí, me di cuenta que ya entre los años 70, finales de 70, el boom también de las noticias y demás, era ya muy masivo. Y eso tiene, para mí, tiene un significado y una correlación. Está para mí muy relacionado. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues ahora entraremos y cuando tú me digas, y entramos y compartiré las características tanto de una mente como de la otra, cómo además llegan a manipularnos y no solamente desde los medios, desde todas las instituciones, ¿vale? Pero sobre todo el sistema educativo, medios de comunicación, bueno, nuestro entorno social, etc., etc., que eso al final, ¿qué hace? Condicionar a la persona, vivir una realidad que no le pertenece, ¿vale? Nuestros pensamientos no son nuestros, nuestra vida, o sea, vivimos una vida que no nos pertenece en la gran mayoría de la parte, en la inmensa mayoría de la parte de esa vida, no nos pertenece. Tenemos pensamientos que no son nuestros, decimos cosas que no son nuestras, sentimos cosas, reaccionamos de forma que no va con nosotros. Y todo eso tiene que ver por toda esta programación. Y esa programación es lo que a mí me dice ese MK Ultra, que al fin y al cabo, ¿qué hace? Condicionar igualmente a las personas. Sí, es menos invasivo, lógicamente, no se usan esas tácticas directas y con drogas y demás, es más sutil, pero es igual de efectivo. Pero claro, Igual de efectivo. exactamente. ¿Y cómo nos damos cuenta, Bruce? ¿Cómo entra en terreno ya? A ver, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo funciona? Yo sé que la televisión es una gran programadora, digamos, programadora. Pero ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que no es de nosotros, que estamos bien siempre? ¿Cómo nos damos cuenta? Ahora, ¿qué es el inconsciente? Partamos por ahí. ¿Qué es el inconsciente? Eso te iba a decir, eso, ahí es donde iba a partir, no te preocupes. Sí. Vale, pues partamos de la base de que, bueno, más o menos la gente, la audiencia, o sea, la audiencia que está ahora mismo, ahora, y luego en diferido, yo ya parto de la base que ya han oído hablar, al menos les es familiar el término mente consciente, mente subconsciente. No tienen por qué saberlo, pero por lo menos creo que ya se habrá oído, ¿vale? Pues partamos desde la base. Mente consciente y subconsciente. ¿Por qué es tan importante el subconsciente? ¿Por qué solo se habla del subconsciente y se deja de un lado el consciente? No es que se deje al lado el consciente, pero ahora vamos a entrar en detalle. Mente consciente, ¿vale? La mente, una mente creadora, una mente muy dinámica, una mente que de donde nos fijamos metas y objetivos. Es una mente que además está, vamos a decirlo así, divagando o recordando el pasado y planificando el futuro. Es una mente que juzga resultados, que sabe exactamente lo que le gusta, lo que le conviene, esto sí, esto no. Esto no me convence mucho. Vale, por aquí, por esta vía es más rápida que por esta. Tiene esa habilidad, ¿no? Y además es súper dinámica. Una pasada. ¿Vale? Luego, si ya entramos en más datos, que todo esto que estoy compartiendo aquí, esto viene de la neurociencia, no es que me lo estoy ahora mismo inventando, que dice que esto es, vamos, de acceso público, o sea, de dominio público, ¿no? ¿Qué más? Vale. Exactamente. Tiene además bueno, se dice que es tiene un proceso una capacidad de proceso algo limitada en cuanto a información, que logra procesar entre 40 bits, que es una unidad de medida, 40 bits de información por segundo. Suena bastante cool. ¿Vale? Esa es nuestra mente consciente. Primera gran diferencia. Esta mente creadora, esta mente dinámica, esta mente que sabe lo que quiere, opera en nuestro día a día, o vamos a ponerle a lo largo de nuestra vida, ¡tachán! Como mucho, y ese mucho es para no deprimir a las personas porque es un poquito menos, como mucho opera un 5%. Se acabó. Ya está. Un 5%. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues ese 95% restante le queda, como mínimo, que suele ser más, se estipula que entre un 1 y un 3% como mucho es la mente consciente y un 97-99% es el subconsciente. Pero vamos a dejarlo en un 5, vamos a mantener la vibración un poquito ahí, ¿no? No que no se nos venga abajo. Vale, ¿qué pasa con esa mente subconsciente que opera un 95% de nuestro día a día? Es una barbaridad. Pues que es una mente que no es creativa.
Es una mente de supervivencia. Es una mente que además no discierne, no sabe de entre bueno y malo, no sabe lo que le conviene o lo que no le conviene. No tiene ni idea. Además, es una mente que principalmente aprende por repetición. Y eso es clave. Clave a lo que vamos luego a hablar acerca de cómo nos manipulan, cómo nos programan y cómo entra ese meca ultra, ¿no? A través de muchas vías. Entonces, tenemos, bueno, y otro dato importante, la capacidad de procesado. Anteriormente habíamos dicho que el consciente llega a procesar 40 bits, ¿vale? Olvidemos el bits, es una unidad de medida. 40 bits de información por segundo. Este subconsciente es capaz de procesar 40 millones de bits por segundo. 1.000.000 de veces más potente. No tan solo opera un 95% de nuestra vida, que es además 1.000.000 de veces más potente que el consciente. Como dicen en España, en blanco y en botella. O sea, la clave está ahí. ¿Qué nos quiere además decir el subconsciente? Está por debajo del consciente. Por ende, vivimos de forma automática o en piloto automático un 95% de nuestra vida. No sabemos lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que sentimos, ni nada de nada. O sea, en el sentido figurado. Vivimos en piloto automático el 95% de nuestra vida. ¡Qué terror! ¿Qué es? ¡Qué terror me da! Claro, y ese 95%, ¿qué tipo de vida es? Pues la programación que a ese subconsciente le haya llegado por las vías que fueran, por el tiempo que sea y, bueno, por los motivos que sea, proyectamos un 95% aquello que se nos ha ido integrando poco a poco. Repito, es una mente sutil, es un subconsciente, es un estado por debajo del consciente. No nos enteramos. No nos enteramos a simple vista. Cuando ya entendemos, sí podemos detectarlo. Ojo, sí lo podemos detectar. Pero aún así, tela, tela porque puedes acabar cayendo en la trampa de nuevo, aunque no a los niveles que a lo mejor a los niveles anteriores, pero está todo muy bien hecho. Entonces, ya teniendo ya esa idea de, ostras, qué importante es el subconsciente. Es como, por ejemplo, aquí tengo algo parecido. Un disco duro, ¿vale? Esto es un disco duro. El subconsciente funcionaría exactamente igual que esto, o un teléfono móvil, o un ordenador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el teléfono móvil o el ordenador, cuando está nuevo, ¿qué necesita? Un programas para que funcione. Bueno, los iPods, vamos a poner también los iPods. ¿Recordáis los iPods? Esos pequeñitos que ponían la música, cuando eran nuevos, los sacabas de la caja, le dabas al play, pues no hacía nada, ¿por qué? Porque necesitaba descargar la música para que el aparatito pudiera funcionar. El subconsciente funciona exactamente igual. Es un ordenador, es un disco duro o es un teléfono móvil en el que necesita sus programas para funcionar y según la programación que se haya descargado a ese ordenador, proyectará o operará de una forma u otra. Y esto además se produce la mayor descargada, vamos a decir así, la mayor programación o descargada de información en el subconsciente se produce en los primeros 7 años de vida. Esos son claves, son vitales. ¿Por qué ocurre esto? Porque desde pequeñitos, desde esa edad, operamos desde la mente subconsciente. No tenemos formado todavía una mente consciente. No, un niño, una niña de 2 años se mira al espejo y no sabe lo que está viendo. No se reconoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque está desde un estado subconsciente, además operamos desde el estado vibracional. No sé si se dice zeta en español, en inglés es theta, no sé si es zeta, que es el mismo estado vibracional o es el mismo estado que se opera desde la hipnosis. Es donde la imaginación cobra vida. Por eso cuando somos pequeñitos, eso sí que lo recuerdo, cuando jugaba con los muñequitos, yo lo vivía como si fuera real. O sea, tenemos esa imaginación que para todos es cierto. Creemos en los Reyes Magos, creemos en el Santa Claus, etcétera, etcétera. Para nosotros es real. ¿Por qué? Porque estamos en un estado hipnótico, que es ahí donde el subconsciente es mucho más receptivo. Es donde más información absorbemos. Y tiene su lógica, porque eso diría que es la fase de aprendizaje en el que recojo información y luego empiezo a formar mi mente consciente, que empezará a operar acorde a la información que ha recibido, principalmente, que no exclusiva, principalmente en esos 7 primeros años de vida. Entonces ya el niño o la niña, a partir de los 7 años, aproximadamente,
habrá formado al menos el 95% de sus creencias que luego desarrollará o con las que se desenvolverá en la sociedad para el resto de su vida. Acojonante. O sea, tomamos todo de nuestras familias, de nuestros referentes, padre, madre, de nuestros Claro, vínculos, exactamente, todo, exactamente, ya. exactamente. Y después nos empezamos a adoctrinar con todo lo externo. Correcto. Quiero decirte, la programación no termina ahí. La programación con el subconsciente, o sea, continúa de por vida. Lo único que la mayor parte se produce en esos años. Luego no quiere decir que ya no vuelva a ocurrir nada más. Y tampoco quiere decir, ostras, entonces ya que si a partir de los 7 años ya no puedo hacer nada. Es como un disco duro. Exacto. Tengo aquí un archivo que no me sirve. Voy, cojo, localizo, quito, descargo el que quiero y ya todo. A tomar por culo, como dicen en España. Y ya está. Entiendo. Y a operar desde el archivo que yo quiero. Así es como funciona el subconsciente. Eso pasa a mí cuando descubrí, cuando estaba haciendo los estudios, yo me formé en Australia, cuando di con esto dije, ostras, para mí es un gran alivio. ¿Por qué? Porque es un alivio. Porque al final, el bloqueo del subconsciente, cuando se bloquea, ¿vale? Cuando hay creencias limitantes, que ahora vamos a entrar, cómo vamos a identificarlas. O sea, al final, si todo se resume a que esto es como un ordenador y que si hay un programa que no está funcionando de la forma que debe funcionar, con tan solo es identificarlo, vamos a decirlo, buscarlo, cambiarlo o descargarlo, cambiarlo por otro y empezar a operar desde ahí, el origen del bloqueo, el origen del problema, el origen del trauma o de lo que queramos, al final pasa a un segundo plano. Ya no es tan relevante. No quiero decir que no sea importante a ver, yo, como buen acuariano, como mi hijo Alex, ascendente acuario, yo he ido a los fondos, no, dobles fondos, levantando todos los dobles fondos que podía llegar más abajo, no encontraba nada, coger la pala, seguir escarbando, digo, aquí hay más, pero sí es cierto que de la forma que funciona el subconsciente, o sea, si tú tienes el teléfono y tienes, por ejemplo, una app X, ¿no? Y tú necesitas descargarte Zoom, porque sin esa no vas a poder operar, ¿vale? Pues una vez que has quitado la que no te servía y te pones el Zoom, ¿qué más te da? ¿De dónde venía la otra aplicación si ya está funcionando exactamente tu teléfono de la forma que tú ahora mismo necesitas, ¿no? Por ponerlo en una forma más así resumida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es necesario pasarnos la vida entera para solucionar o para sanar cualquier tipo de traumas, cualquier tipo de bloqueos, cualquier tipo de situación. Hemos estado acostumbrados, yo ya dije, cuando superé las ediciones, pasé 18 meses, que a mí me vino, vamos, o sea, fue para mí la experiencia de mi vida, ¿no? Ese proceso terapéutico. Pero sí es cierto que esta última vez, cuando estuve en Baja América por estrés, que me asignaron a una psicóloga, las conversaciones eran completamente banales e irrelevantes. Y era más perpetuar las consultas, porque además, como venía con temas legales, ¿no? Pues la empresa, los seguros, entonces, pues bueno, pues intentan alargarlo lo más posible en el tiempo, pues que también, pues eso, son más ingresos, bueno, la historia que ya todos sabemos de cómo funciona este sistema. Entonces, cuando ya empecé a entender esto, empecé a indagar, digo, claro, ahora ya el origen del bloqueo pasa a un segundo plano. ¿Qué más da? Puedo reprogramar mi mente, saco el archivo, lo desecho, hago lo que quiera con él, meto el archivo que quiero y empiezo a operar desde donde yo quiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en muy poquito tiempo, una persona, empezando un programa de reprogramación, empezando sesiones o como sea de la reprogramación, no tiene que pegarse una vida entera. No tiene que pegarse una vida entera. De hecho, yo me he podido desprogramar, lo digo siempre con Vivi, y voy a ser un poco conservador. Un 90% de toda la chatarra América Ultra que he ido arrastrando, que uno de mis mayores bloqueos ha sido con mi relación con el dinero por muchísimos motivos, pero no era solo eso, ¿no? Pero, pues, cuestión de meses, muy pocos meses. O sea, y no me ha hecho falta ni medicamentos, ni esto, ni aquello. O sea, no digo que todo sea igual. A lo que voy es que de una forma u otra, esa idea de que hay que pegarse años, gastarse fortunas en procesos, en terapias. Luego que si por ejemplo, que luego decido emprender cursos, aquí, acá, y ahora termino un curso. No, es que ahora no estoy preparado. O sea,
toda esta dinámica en la que hemos entrado, en esas creencias que hemos tenido, que además dentro del desarrollo y crecimiento personal, esto es un arma de doble filo. Yo lo he vivido también y la he experienciado. Cuando yo empecé a emprender hace casi prácticamente 3 años, estando en Australia, estando todavía como funcionario de pensiones, yo invertí fortunas en formaciones y no vi absolutamente nada, ningún resultado. Es más, todo lo que obtenía eran frustraciones, eran comparaciones, mucho estrés y bueno, ¿pero por qué? Porque mi mente todavía no estaba, o sea, esa programación aún estaba presente. Yo no me había dado cuenta. Me estaba bloqueando y me estaba saboteando. Y cuando te saboteas a ti mismo, tu subconsciente, o mi subconsciente se manifiesta en el saboteo, lo único que está haciendo es protegerte. Exacto. Esa es su respuesta de defensa. ¿De qué te está protegiendo? Entendamos que el subconsciente es una mente que no discierne, es supervivencia, por los motivos que sea. En mi caso, con el dinero, entendía que el dinero, la prosperidad, era peligrosa para mí. ¿Qué hacía? Se bloqueaba, o sea, levantaba un muro ahí y por ahí no pasaba. Y ya podía intentar de 1000 maneras, que lo hice, pero al final siempre acababa repitiendo el mismo resultado. Eso es muy significativo. Cuando algo se repite a lo largo de la vida, ¿vale? Da igual que sea dinero, relaciones, si siempre estoy atrayendo el mismo tipo de relaciones a mi vida, si siempre tengo el mismo problema, siempre acabo dejando el trabajo, y siempre acabo teniendo los mismos problemas de trabajo, y cambiando de trabajo a trabajo, y siempre son situaciones que se repiten. Que no soy capaz de ahorrar dinero, que el dinero viene y se va, que no me dura, que no da igual lo que haga, incluso ahorro un poquito más de lo normal, pasará siempre algo, o el coche se avería, o viene esto, o viene lo otro, y al final siempre voy retrocediendo y volviendo al punto de inicio, al punto de partida. Todo eso son indicaciones de que hay creencias limitantes, de que hay bloqueos, por los motivos que sean. Por los motivos, es que ya el motivo da igual, porque como el subconsciente no entiende de bueno y malo, yo he llegado a indagar en mis bloqueos, dónde se originaron, en qué fue, y cuando me di cuenta dije, ¿en serio? Ahora, O sea, dije, lo que a mí me surge en este minuto, decirte o preguntarte, estas programaciones que se dan, ¿no? Como que son pequeños bloqueos, ¿no? Respecto a como lo que nosotros podemos crear en abundancia, en todo lo que nosotros como creadores podemos hacer. ¿Tiene que ver con el miedo? oye, el miedo, por supuesto, por supuesto. ¿Pero con el miedo de la primera infancia o con el miedo de recuerdos que se repiten, que no son positivos de alguna manera, que no nos logran como claro, punto de creación y de entender un proceso? ¿Tiene que ver con el miedo? El miedo, en la gran mayoría de las partes, el miedo ha sido siempre inducido. Siempre, en la gran mayoría de las partes ha sido inducido, que ha sido programado. Pero, por ejemplo, cuando uno es niño y el niño sale a jugar, la mamá está mirándolo, pero dice, cuidado, no te vayas a caer. Cuidado. Correcto. Cuidado. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué? Es puro miedo, o sea, una programación de inseguridad total. Total, pero mira, Vilma. Vilma, vamos a partir de esta base. Desde que nacemos, ¿vale? Se nos ha inculcado, se nos ha manipulado, se nos ha programado desde que nacemos. ¿Cómo? Vamos a empezar con los sistemas educativos. Desde pequeñitos nos dicen dónde estudiar, cuándo tener un break, qué asignaturas estudiar. Léete los libros, este libro de texto, que, vete a saber de dónde viene, nadie se cuestiona su origen, no sabemos quién lo escribe, bajo qué circunstancias, qué lo motiva, etcétera, etcétera. No cuestiones a la figura de autoridad que es tu profesor. El profesor, antiguamente, no sé, ahora creo que se ha perdido un poco esa figura de autoridad. Pero bueno, aún así, el profesor, ¿no? Tienes que siempre, ¿no? Y lo que diga el profesor es lo que va a misa. Luego cambias, vas al instituto, 3/4 de lo mismo. Yo ya no lo finalicé. Vas a la universidad, exactamente lo mismo. No te están preparando para la vida, para en comunidad o en sociedad. Te están programando para ser un trabajador, primero, obediente, que no cuestiona, con la inteligencia suficiente para manejarte, para operar cierto tipo de maquinarias, armamento, etcétera, 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 pero sobre todo, pero que muy obediente. O sea, no te enseñan ni cómo ser un emprendedor,
ni cómo valerte por ti mismo, ni cómo gestionar tus emociones, ni cómo usar esa inteligencia emocional. Y, por ejemplo, algo tan básico y tan, la Constitución y las leyes, los derechos, eso no se aprende en los escuelas, no se aprende de economía, no nos enseñan a cómo hacer los impuestos, a cómo hacer inversiones, a cómo... Todo eso no se enseña, qué casualidad, ¿no? Y luego cuando quieres intentar indagar, es, bueno, la economía, ¿quién entiende la economía? ¿O quién entiende de política y de ley? Eso es un... Entonces, eso lo dejamos para los expertos. Los expertos saben mejor que tú, sin conocerte, qué es lo mejor para ti, para tu vida. Entonces, ¿qué es lo que consigue esta programación? Acompañada luego con las programaciones que ya traen nuestros padres. Esos miedos que nos infundan. ¡Ay, cuidado, no sé qué, ni cuánto! Y el niño, claro, el niño no sabe lo que está pasando. Ve a la madre, ve el gesto, ve esa emoción y entonces detecta que hay algo. Entonces, claro, rompe a llorar. Pero el niño o la niña no le entiende. Hasta que no ve a la madre al inicio, queda así mirando y ve la expresión y siente esa emoción y dice, aquí hay algo. Entonces, claro, eso cala. Claro que cala. Y eso hace mella en el subconsciente. Y eso luego, prolongado en el tiempo, pues luego, ¿qué pasa? Eso, junto a todo lo que hemos hablado aquí acerca del sistema solamente educativo. Entonces, ¿qué nos hace? Nos hace inseguros, nos hace, bueno, que no creemos en nosotros, no nos respetamos, no nos amamos, o sea, nos hace completamente dependientes, nos hace inútiles de nosotros mismos, nos hace dependientes de un sistema que lo único que pretende es castrar todas tus habilidades, castrar todos tus dones, y lo único que espera de ti es que seas productivo, que des tu aportación, y si te llegas a jubilar, que disfrutes lo menos posible. Así de duro y así de claro y contundente, pero es que ya estamos en una época que creo que las cosas hay que tirarlas que por su nombre, ¿no? Entonces no hay que taparse. Ya que los que están ahora mismo allí ya se están desvelando a sí mismos, pues nosotros es lo mismo. O sea, no hay que ir con miedo, porque el miedo al final, ¿qué es el miedo? Si muchas veces cuando pensamos que nos va a pasar algo, la gran mayoría de las veces no sucede. Y cuando sucede, no era para tanto. Sí es cierto que en un bastante menor porcentaje, puede ser que sí. Pero la gran mayoría de las veces, aquello que pensamos que nos va a pasar en la vida, esos temores, acaba por no pasando. Y cuando lo haces, dices, bueno, ha sido jodido, pero bueno, no ha sido para tanto. Bruce, a mí no me han secuestrado en Colombia, a mí no me han matado en Colombia, yo estoy aquí y yo ya estoy poniendo el ejemplo un poco más, ¿no? Gracioso, pero quiero decirte, es que es así. Entonces juegan con ese miedo, con esa inseguridad que se nos ha ido. Ese es el mega ultra. Cuando me preguntan cuáles son los patrones que más se repiten dentro de las sesiones que he ido haciendo, independientemente que sean en el dinero, en las relaciones, ¿qué son los resultados? Los patrones más comunes son no me quiero, no me entiendo, no me respeto, no confío. Esos son los que más se repiten. Y eso luego se traslada o se manifiesta en no confío en mí, no sé manejar las finanzas, me da miedo esto, entonces no tengo dinero. No confío en mí, te atraigo ese mismo tipo de persona que me trae X sensación, lo que sea, ¿no? Entonces luego ya se traduce en, pues, en parejas, en trabajos, en economía, enfermedad, muy importante, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bruce, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos en una programación? Por ejemplo, yo hice la publicidad para este live, este vivo, así como cuando las cosas cuestan, cuando es un sacrificio, cuando como que tenéis que parir algo para que la cuestión funcione. Eso es una programación. Eso es. Ahí es como se identifica. Esa es una muy buena observación y una pregunta que me han hecho mucho también es, vale, ¿cómo sé que tengo diferentes limitantes? Justamente el mismo lo que acabas de compartir, ahí es donde... Porque todo aquello que se nos da bien, natural, que disfrutamos, que es fácil para nosotros, que no nos cuesta ningún trabajo, quiere decir que nuestro subconsciente, la programación del mismo, apoya aquello que hace. Y cuando por lo contrario, porque ese es el estado natural nuestro, ojo, ese es el estado natural nuestro. Y cuando, sin embargo, por los motivos que se ve algo que hago es tedioso, que cuesta muchísimo, que es mucho trabajo, que resulta imposible, lo único que nos quiere decir que la programación de nuestro subconsciente no apoya ese destino. Está, por los motivos que sean, ojo, que pueden ser, ya he dicho, muy dispares. Así es como identificamos. Me cuesta ahorrar dinero, me cuesta mejorar que mi cuenta de ahorros
crezcan, ¿vale? Hay bloqueos y limitaciones en relación al dinero. Siempre acabo atrayendo el mismo tipo de personas en relaciones, personas maltratadoras, personas tóxicas, etcétera, 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 ¿vale? Por los motivos que sean, mi programación está hecha para atraer ese tipo, por los motivos que sean, ¿no? Hay limitaciones en cuanto a lo mejor relaciones de pareja sanas, estables, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la enfermedad. Siempre acabo entendiendo, yo me pasaba también, cada vez que tenía alguien cercano a mí, estornudando y tal, me voy a enfermar. Dicho y hecho, a los 2 días ya me enfermaba. Siempre acabo repitiéndome, además luego, siempre yo tenía desde que los cumplí los 30, al haber hecho mucho el salvaje entrenando físicamente en artes marciales, en luchas israelíes, pues me empezaron a dar espasmos musculares en las lumbares. Al final eso se convirtió en un patrón. Por lo mismo. Al final se convierte, todo lo que sea algo que se repite en el tiempo, son patrones, son bloqueos, son creencias limitantes que se manifiestan de esa forma. Bueno, hay una amiga nos dice, el primer paso para el cambio es la toma de conciencia. Absolutamente. Darse cuenta de qué es lo que me cuesta, por qué no fluye, por qué no resulta, por qué es tan complicado y tan trabajoso, ¿no? Ay, Floralbia, además es Floralbia, hombre, claro, no había leído que era Floralbia. ¿Cómo estás? Oye, Bruce, y por ejemplo, si uno no tiene identificado qué es lo que le pasa y quiere ir contigo a ver qué sale, ¿puede ser? Sí, a ver, sí. No sé, pero me tinca que me podía ayudar, así como que... Hombre, yo siempre digo, a ver, lo mismo, ¿qué es lo que aquello que en la vida, ahora mismo, a día de hoy, se te está dando de forma que no es de tu agrado, que no estás satisfecho o satisfecha? Vale, pues puedes decir, es que puede ser 1.000.000 de cosas. Sí, seguramente sean 1.000.000 de cosas, pero bueno, vamos a intentar identificar. Desde ahí se identifica, ¿vale? Pues a lo mejor puede ser, pues eso, ¿no? Pues, bueno, siempre hablo del dinero porque ha sido donde más he tenido trabajo. Pero bueno, hablemos de las relaciones de pareja, ¿vale? Vamos a hablar, pues me cuesta encontrar una pareja estable. Me cuesta encontrar una pareja que me entienda, que conecte conmigo. Eso es algo que me pasa, por ejemplo, ¿no? Y siempre que conozco a alguien empezamos muy bien, pero nada, al final nunca pasó del año. Eso también me pasaba a mí, ¿eh? Eso también me pasaba a mí. No pasó nunca el año, ¿no? Se van las mariposas y ¡pum! Y se acaba todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde ahí, por ejemplo, si fuera ese el caso, ¿no? Bueno, pues vale, identificamos el bloqueo, identificamos el MK Ultra, por decirlo así. Bueno, entonces, desde ahí, ¿qué hacemos? Bueno, ahora yo te preguntaría, vale, ¿cómo quieres que se dé tu situación? Y a lo mejor, bueno, no sé si te sorprenderá. Un alto porcentaje de personas, cuando les pregunto esto, les cuesta muchísimo de responder qué es lo que quisieran. Es muy fácil identificar lo que no va bien, pero aquello que luego queremos en la vida, o sea, ¿qué quiero en la vida? Eso ya toma otro nivel, ¿no? Entonces, se pregunta, bueno, en lugar de eso, ¿qué es lo que quieres? Y a veces digo, tómate tu tiempo, no te preocupes, es normal. Hay gente que no lo tiene clarísimo también, pero por norma general nos cuesta un poquito plantear la alternativa. Entonces, ¿qué se hace cuando se plantea una alternativa? Pues se trabaja desde ese deseo, desde esa alternativa que es la que deseamos. Pues, por ejemplo, pues me gustaría, pues no sé, pues que mis parejas duraran más, encontrar una persona que vaya más conmigo, quizá mejor ser más abierto y tener más, ¿no? Ver más allá de, ¿no? De X cosas, etcétera, lo que sea. Entonces, desde ahí se empieza a hacer el trabajo, ¿vale? Que principalmente el trabajo, que no es exclusiva, pero es principal, hacemos integraciones de nuevas creencias, de nuevas creencias en formato de afirmación. Se formulan, digamos, unas afirmaciones usando un lenguaje que el subconsciente entienda, ¿vale? Que es sencillito, es muy sencillito, pero por ejemplo, es que no quiero este tipo de gente en mi vida. Ese no quiero, esas dos palabras, no y el quiero, el subconsciente no lo entiende. No entiende negaciones, no entiende tampoco de quiero, porque es un tipo futuro, es un deseo. Eso no lo entiendo. Vale, no quiero este tipo de gente en mi vida. ¿Qué tipo de gente quiero en mi vida? Vale, pues quiero gente, yo que sé, me lo voy a inventar, pues gente educada, sincera, o sea, empiezo a incluir atributos o rasgos a los que yo quiero.
y me olvido de las negaciones y de las palabras que tengan una connotación negativa, porque el subconsciente eso no lo va a entender. ¿Y qué otras Entonces, palabras? desde ahí, Por ejemplo, el no. mm, ¿Qué otras? por ejemplo, o sea, el no, no lo entiende. ¿Vale? Yo lo he hecho un montón de veces en las conferencias, los ejemplos, bueno, lo puedo hacer ahora contigo, con los que nos vean. Por favor, en los próximos 5 segundos, incluyendo tú y Vilma, no pienses en un elefante por los próximos 5 segundos. Buena suerte. Voy a ponerme agua. ¿Dónde está el elefante? Anda, por toda la habitación, ¿no? Vale, pues ese no, es como los niños pequeños. ¡No hagas esto! Que te va a hacer caso el niño. No lo entiende el subconsciente. El consciente sí lo entiende. Entonces dice uno, ya, pero es que yo conscientemente sí lo entiendo. Ya, pero es un 5%, porque el 95% no lo entiende. No, claramente. Ahí viene la historia. Perfecto. Ahí viene. Y el quiero es exactamente igual. Si empiezo a formular afirmaciones, quiero $1.000.000, quiero $1.000.000, y lo haces por un año, al año siguiente vas a seguir teniendo ese deseo, pero no habrás materializado nada en absoluto. ¿Por qué? Pues quiero es un futuro, subconsciente no lo entiende. No lo entiendo. Entonces, y bueno, y si nos podemos hablar del lenguaje ahí, las manipulaciones llegan ya, bueno, si hablamos ya de los medios, que es algo que también me gusta compartir, porque para mí fue un ejemplo muy claro, y sobre todo los que ya tenemos una edad, cuando pregunto, aunque no lo aparentamos, que no aparentamos, ¿vale? Pero bueno, pero sí es verdad que si yo te digo, Vilma, y los que me estén viendo, ¿te acordarías dónde estabas, con quién estabas, qué hacías el día de las Torres Gemelas? ¿Tendrías una clara memoria de qué hacías, dónde estabas cuando ocurrió el 11 de septiembre? No. ¿No te acuerdas? ¿Pero tú lo viviste? Sí, me acuerdo que me contaron y yo no tengo televisor hace muchos años en mi casa, entonces no. Ah, pero tú no lo vistes, tú no lo vistes. No. Vale, ahí cambia la historia, ¿ves? Ahí cambia la historia. Ahí cambia la historia. Pues hago una pregunta rápida, por favor, contestad los que tengáis una edad, como yo. ¿Os acordaríais, poner sí, si os acordáis, dónde estabais, con quién estabais, qué hacíais, más o menos qué hacíais el día que ocurrió las Torres Gemelas, que lo visteis en televisión? ¿Vale? Espero ver algún sí, ¿vale? Porque por norma general suele ser que sí. Ya, a ver, ¿Vale? ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién ves? Sí. Vale. Sí, con muchas sís. ¿Vale? Eso es algo que ocurrió ya hace más de 20 años. Y nos, ¿ves? Claudia nos está diciendo, sí. Y yo también. Con mi bebé, sí. ¿Vale? Ahora yo pregunto, ¿qué hacíais? ¿Con quién estabais? ¿De qué estabais hablando 2 semanas antes de las Torres Gemelas? A ver si hay valor, a ver si hay huevos, a ver si hay memoria para acordarse. A ver, Jimé, la clave. 2 semanas antes de las Torres Gemelas. ¿Os acordáis? Hombre, igual sí que me acordaría si estaba en el mismo puesto de trabajo, pero si tenemos que echar memoria hacia atrás, nada. Lógico que Franquillo dice nada, ¿vale? Por norma general va a ser que no, ¿vale? A no ser que... Bueno, claro. Ni idea. Ni idea. Yo también ni idea, nada, dicen. Claro, estamos hablando de un evento que pasó hace más de 20 años que sí que recordamos. Echamos 2 semanas la vista atrás y no nos acordamos. Significativo, ¿cierto? ¿Sabes por qué pasa esto? Y cojo ese evento porque es ahí es donde ya los medios de comunicación, la forma de llegar hacia nosotros cambió por completo. ¿Por qué? Porque allí se utilizaron las 3 vías principales que no exclusivas de comunicación o de integración o de alcance de nuestro subconsciente. Hubieron imágenes, emociones y, bueno, la clave principal, la parte principal, ahora la diré al final, que esa es la que determina el éxito de esa programación. Subconsciente es un experto en imágenes. ¿Qué ocurrió aquel día en televisión los que lo vimos? Imágenes impactantes, aviones chocando, las torres, bueno, cayeron, bueno, vamos a ver, volaron, lo que fuera. ¿Vale? Fueron muy impactantes. ¿Qué trajo eso acompañado? Muchas emociones. Miedo, terror, muerte, caos, terrorismo, etcétera, etcétera. Luego la clave principal, aquí es donde ya viene lo que lo hace más
lo que lo asienta más. 24 horas al día. Eso fue el primer evento que se transmitió a nivel global. 24 horas, no paraban, una tras otra, una tras otra. ¿Qué hace eso? ¡Pah! Llegar al subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente entiende de imágenes, de emociones y aprende principalmente por repetición. ¿Qué nos pasó a muchos de nosotros? Los que yo me incluyo, en lo que no me enorgullezco, pero acepto como parte de mi proceso. Después, trabajando de más en seguridad en Madrid, años después, veíamos musulmanes caminando por el metro, terrorista. Terrorista. Y si llevaba una mochila, al cuartito lo desnudábamos, le hacemos las mil y una perrerías, le llamábamos Bin Laden, le decíamos todo. Eso era eso, así. Es como te llega. ¿Quién ha sido el enemigo número uno, el enemigo público número uno en los últimos 3 años? Los que legalmente y por decisión propia decidieron no meterse un medicamento experimental. Esos han sido los enemigos números uno públicos. Los que matan a las familias, los egoístas, misógenos. Bueno, en Australia y en Canadá éramos misógenos, racistas. Éramos, bueno, la peor de lo peor. ¿Qué te dice la gente por la calle? Eres un egoísta, solo piensas en ti, es que no aportas nada. Esa es la programación, porque nos llegan de forma repetitiva. Todo el tiempo, a toda hora. Increíble. Bruce, así es como nos llegan. Exacto. ¿Y cómo podemos desprogramarnos? ¿Cómo trabajas tú ahí a grandes rasgos? Porque la gente que quiera pedir una hora con Bruce, por supuesto, para desprogramarse y encarrilar. Sí. Y, ¿cómo se hace? Hombre, sí. A ver, hay muchas formas también. A ver, esto no es lo único, pero sí es cierto que para mí, cuando empecé a hacer este trabajo, ¿vale? Yo me formé en Australia. La verdad es que, o sea, la velocidad a la que se progresa es, y ya no es tanto porque sea muy rápido, es que porque de la forma que se trabaja es que es tan directa del subconsciente que no, como he dicho, no hace falta que te... ¿Por qué el trauma en sí pasa tan rápido? ¿Por qué luego cuesta salir tanto? Y tanto, que a veces ni sanamos, ¿no? A veces hay gente que se pasa una vida sanando una herida emocional, un evento traumático, y no logra salir de ahí. Yo he conocido a gente, yo estuve diagnosticado con estrés postraumático, yo conozco a gente que aún sigue con las pesadillas y con tal. ¿Por qué ocurre esto? Porque el trauma también sucede de la forma que el subconsciente entiende, ¿vale? Y el trauma puede venir de muchas situaciones. Vamos a imaginarnos un accidente de coche gravísimo o un asalto. Hay unas imágenes, una situación impactante que luego, el chute de emoción, porque el subconsciente es un experto. Dices, vale, ¿y la repetición dónde se produce? La repetición luego se nos queda aquí grabado y empieza la mente a entrar en bucle y ahí queda perpetuándose. Entonces, las terapias tradicionales, que no critico, que a mí me vino muy bien cuando superé las adicciones, trabajan desde un 5%. Pretenden hacer cambios a un 95% desde un 5%. En otras palabras, tratan de remolcar un iceberg por una cuerda y un bote de remos. Sí, vas a sacar unas espaldas, unos dorsales que vas a estar para la foto espectacular, pero ese iceberg no se mueve, macho. O sea, me he ido a un punto un poco exagerado, pero para que lo entendamos, porque no abordamos desde una posición que ese 95% entiende. Por eso muchas terapias también, o muchas formaciones que yo he pasado, están bien para la mente consciente, pero no llegan a integrar. Por eso, cuando vamos a un programa o hacemos un seminario, vamos a un curso de un fin de semana, bueno, acabamos con la motivación, vamos por los cielos, vamos inmensamente motivados, vamos con ganas, ahora sí vamos a cambiar, ahora sí van a pasar cosas buenas. Y cuando van pasando las semanas, nos vamos desinflando y volvemos a donde estábamos. Sí, con más conocimiento, más información, pero en definitiva nuestra vida apenas ha cambiado. Nos pasa después de un curso, escuchando un discurso de motivación o leyendo un libro que nos encanta, que tal. Sí, o sea, conscientemente nos llega, pero al final esa información no llega al subconsciente y al no integrarse, vuelve como estaba. Tienes más información, pero esa información no está bien, no se llega a aprovechar, no llega a calar en el subconsciente. Por eso los que hemos emprendido o los que emprendemos,
nos cuesta tantísimo al inicio de ver resultados porque, bueno, estamos también lidiando con nuestros propios obstáculos. ¿Y qué pasa ahí? Que yo he dicho antes que era un arma de doble filo. Tampoco quiero criticarlo, pero hay que entenderlo porque sé que hay mucha gente que le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Que cuando que empezamos a hacer un curso. Y es el curso, ¿qué es lo que pasa con los cursos? Los cursos están muy bien, pero funcionan muy bien para lo que es. Cuando ya tienen otro significado, es cuando ya empieza el problema, entre comillas. Porque empieza el curso. Y ese curso te empieza a dar una sensación de progreso, y está muy bien. Entonces creemos que nos vamos avanzando. Hostia, qué de puta madre y tal. Acabó el curso. ¿Y qué por norma general que suele ser? Pues bueno, pues ahora hay otros cursos en los que te podía ayudar para esto, esto y esto. Y entonces empezamos a pensar de que todavía no estoy listo. Es que claro, si ahora hiciera esto, claro, es que aquí he aprendido esto que está súper bien, pero es que ahora aquí esto me va a ayudar para poder hacer más marketing, para poder vender mi negocio más a las redes, bueno, lo que sea. Pues voy a empezar este curso, entonces ya estaré listo. Entro y empiezo el curso. Y empiezo a tener otra vez esa sensación de progreso. Genial, de puta madre, tal. Y luego termino y luego aparece otra cosita y digo, es que claro, pero no, es que no. Hago este curso y cuando esté aquí, entonces estaré listo. Y estamos así, de curso en curso, nos estamos preparando para estar listos toda nuestra vida. Y la gran mayoría de las veces no damos ese gran salto. ¿Por qué? Porque aún pensamos, aún creemos y aún arrastramos nuestras creencias de que no confío, no valgo, no soy lo suficiente, etcétera, etcétera. Y por más cursos que de forma consciente hagamos, esa no va a ser la solución. Eso puede ser un apoyo, un soporte, pero al final perpetuamos el estudio. Y lo suelo decir, al final muchos, en lugar de ser emprendedores, se convierten en estudiantes profesionales. Se quedan enganchados en ese ciclo y gastando, como yo, invirtiendo fortunas en formación. Que no digo que no valgan la pena, quiero decir que no es tampoco necesario, porque al final la base de todo parte de nosotros. Pero si esa base viene con una programación que nos está diciendo que no somos lo suficiente, que no lo valemos, que no tenemos esa confianza, que no responde a los patrones o a los valores establecidos o los que queremos establecer en nuestra vida, ya puedes hacer todos los cursos del mundo mundial, que por norma general tienes siempre, seguiremos repitiendo y seguiremos experienciando los mismos patrones y los mismos resultados en tu día a día. Bueno, aquí tienen un hombre maravilloso y los invitamos a todos a ir a desprogramar. Si no cachan qué, ahí los van a ayudar. Yo voy a ser la primera en pedirte una hora, me encanta. No, Egon, a ti, como toda la gente que me invita, a tú estás invitada. ¡Ay, que eres lindo, gracias! Amén, no jodas. Irma, yo ya te me pondré en contacto y ya te mandaré y vamos a tener una sesión. De todas formas, que esto es algo que yo hago, porque vamos a ver, cuando una persona, un ser contrata una tirada, por ejemplo, vamos a decir una tirada del tarot, ya más o menos sabe lo que va. Contrata media horita, paga y tal. Que es yo lo que estoy haciendo ahora, que no es lo que vamos a hacer tú y yo vamos a hacer una sesión completita, pero yo lo que yo estoy haciendo ahora, y además lo voy a seguir haciendo por lo menos por un año más, como esto todavía no es como un tarot que ya se conoce, sí que hago sesiones informativas de unos 30 a 35 minutos más o menos, donde explicamos y además hacemos una pequeña prueba de contacto para ver qué tal se ajusta. ¿Vale? Porque, bueno, hay que ver también la resonancia de cada uno a la respuesta de este trabajo, ¿no? Porque no todos responden. Hombre, sí puedo decir que un 98% de todas las personas que han hecho esta sesión informativa resuenan, ¿no? O sea, el porcentaje es altísimo, pero aún así yo quiero que la persona que luego quiera estar en una sesión, contactar una sesión completa, esté al 100, no, al 1000% convencida de lo que está haciendo, que sepa lo que viene y que no le vengan luego sorpresas inesperadas. Ay, yo no esperaba que fuera esto, no te preocupes. ¿Quieres saber de qué va esto? Pues me puedes contactar por Instagram y yo te hago llegar un enlace. No tiene ningún coste, es completamente gratis, son 30 a 35 minutos, alguna vez he ido a 40. Vamos a hablar un poquito, y luego vamos a hacer la prueba. Y de ahí ya que resuene. Y luego ya de ahí, pues, si la persona quiere seguir y hacer una sesión, perfecto.
tú, Vilma, vas a tener una sesión conmigo y ya te la crítica. Sí, 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 por supuesto. Pueden seguir a Bruce en Instagram. Da tu Instagram, a ver, lo voy a anotar yo. Es coach o coach Bruce Sánchez. Bruce Sánchez. Bruce, a ver, pero espérate, coach Bruce Sánchez. Así está, coach Bruce Sánchez. Creo que está bien escrito. Ya. Sí, así es. Claro, y bueno. O sea, exactamente. Yo respondo todos los mensajes, hago llegar ese enlace, que el enlace es más que nada es un calendario, es Calendly, que en la que viene la franja horaria de cada uno, de dónde está, y desde ahí pueden ver un día y una hora a las que les viene bien, pueden reservar su sesión informativa completamente gratis, y de ahí pues se mira qué cosas se pueden hacer, hacemos una pequeña prueba de contacto para que tengan una idea de qué va esto. Es un trabajo de energético, ya que las mentes, tanto consciente como subconsciente, son cuerpos energéticos que habitan lo que se llama el cerebro. Entonces, el trabajo es energético y vamos directo al subconsciente. Sí, bueno, pídanle hora a Bruce, vean los videitos, tienen ahí. Sí, como digo, es una sesión informativa, informamos, tenemos el trabajito en sí, es que ya es súper sencillito, es muy, muy simple. Este proceso está basado, no lo he creado yo, ¿vale? Está basado en el Psyche, que tiene, a ver, no es porque tenga la base científica, pero bueno, pues ya que la tiene, pues se menciona. Hay cuatro ciencias que apoyan este trabajo, y puede sonar muy así, muy espacial, muy así, no espectacular, pero el proceso también, ya lo verás, es sencillísimo, no tiene nada de complicación. Nada, no es nada complicado. Entonces, las ciencias en las que se apoya ese trabajo son principalmente la física cuántica y la epigenética. Esos son los dos pilares fundamentales. Luego está también basada en el, ¿cómo se dice? Ese brain mapping, no sé si es mapa cerebral o no sé cómo se diría en español, no sé cómo está traducida. Y por último, en los aspectos del placebo y el nocebo, de los estudios del placebo y el nocebo. Ese placebo que hablé al inicio en cuanto a aquella situación que yo hice, transformé exactamente, porque al final un medicamento que es un placebo lo tomamos creyendo que nos va a aliviar el síntoma, al final lo que nos alivia es nuestra creencia en lugar de ese medicamento. Importante lo que has dicho. Bruce, ¿te atreverías a hacer otro vivo, a hablar del placebo? De todo lo que es placebo. Sí, oye, tendría que indagar un poco más de información, pero sí, claro que sí. Bueno, lanzamos. Claro, sí, aceptamos. Este mes ya no podría ser, pero sí, queda, sí. A mí los retos me encantan, a mí los retos, a ver, que además es súper sencillito el tema del placebo, de cómo a lo mejor Bruce Lipton fue, no sé vale, pero Bruce Lipton fue para mí determinante. Sí. Gracias a un directo que yo vi en Alex Comunica, que además, entiendo en inglés, pero bueno, Alex Comunica habla en español, pero tenían su intérprete para los que lo entendieran, y fue viendo esa charla que dije, hostia, y es cuando él hablaba, él es el padre de la epigenética. Para aquellos que no saben lo que es la epigenética, epi quiere decir por encima, o sea, por encima de la genética. En otras palabras, Bruce Lipton lo resume magistralmente. Tus genes no determinan tu vida. Tus creencias, sí. Bueno. El otro día. Un biólogo de los más reconocidos mundialmente te está diciendo que la genética no determina tu vida. Tus creencias, sí. Es más, aún va un paso más allá. Un 1% de todas las enfermedades conocidas, sobre todo mentales, de al día de hoy, no solo los mentales, todas, pero un 1%, tan solo como mucho, y él dice, estirando ya, un 1%, podría atribuírsele de una forma u otra a una cuestión genética. El 99% restante es cosa nuestra. Especialmente, que no digo que sean todos los casos, pero especialmente el cáncer, es más un resultado principal de un estilo de vida, de pensamientos, acciones, de todo lo que vamos a crear. Que no digo que, él dice, que no va a ser, que no es siempre,
sí. Pero el cáncer es, por ejemplo, una enfermedad a día de hoy que va muy vinculada a ese desequilibrio, a ese estilo de vida, a esa vida que no va con nosotros, a ese trabajo que odiamos y que detestamos, bueno, ese apartamento en el que vivo porque es que no me da para más y detesto y me gustaría vivir. Todo ese tipo de estilo de vida luego tiene luego una consecuencia, tiene luego un resultado que se traduce en enfermedades y el cáncer es una de ellas, Increíble. por ejemplo. Ya no hemos pasado de la hora, por tu tiempo te agradezco un montón, yo ahora tengo que seguir trabajando, tengo otra sesión a la... Sí, yo tengo otra entrevista ahora a las 6, que a las 6 de aquí de Colombia, no paro. Pasado. Ya, les agradezco a todos, pídanle ahora a Bruce, vayan a su Instagram, búsquenlo en YouTube, infórmense, hay muchas formas de salir de esas programaciones y aquí tenemos al top del top que está en Colombia. Muchas gracias. Agradezco su presencia aquí hoy día, ojalá a todos los que puedan ver también que resuenen. Gracias Bruce, me encanta Colombia, es un destino que tengo pendiente. ¿En qué ciudad estás tú? Yo estoy en la ciudad de mi mujer, que bueno, es Barranca Bermeja, es el interior, es calor todo el año, me encanta. Son 30-35 grados todo el año. Sí, ya, pero rico. Mi mujer no lo soporta, porque es muy duro, puede ser muy húmedo a veces, es muy tropical. Pero a mí me encanta. Mí dame el sol, dame el calor, frío no lo quiero. Nada, ya tuve mucho frío en Australia, en Melbourne. Calla, el peor clima que he estado en mi vida. Yo también amo el calor, amo el calor. Ya, Bruce, Me encanta. es un abrazo gigante, muchas gracias. Nos vemos. Igualmente. Ya te haré llegar cuando termine a mi noche, ya te haré llegar para que tengamos tú y esa sesión. Bueno, pues a todos ustedes que nos hayan seguido, muchísimas gracias. Y nada, encantadísimo, he estado la mar de gusto, muy cómodo aquí en tu casa y nada, y con ganas de volver para hablar de ese placebo. Tomo nota. Me encanta, ya. Besitos a todos, muchas gracias, nos vemos, chao. Chao.